No puede ser así, Gandalf. El anillo único te controla, te está corrompiendo desde dentro. Tú, el heredero de Isildur, vienes a hablarme de traición. La traición está en tus venas, en tu linaje. Únete a mí, Aragorn, y juntos conquistaremos este mundo sumido en la oscuridad. Jamás me uniré a las sombras, Gandalf. La Tierra Media debe ser libre, y yo lucharé por su libertad hasta mi último aliento. ¿Libertad, dices? ¿Acaso no ves que la verdadera libertad reside en el poder? ¿Qué es la libertad sin un control absoluto? Así que has tomado tu camino, Gandalf. La senda de la oscuridad es la que has escogido. En ese caso, no tengo más opción que enfrentarte y luchar por el futuro de la Tierra Media. En el vasto tejido del espacio y el tiempo, donde los hilos del destino se entrelazan, se encuentra Ea, la creación misma. Ea es más que una simple línea de acontecimientos. Es un caleidoscopio de posibilidades, un reflejo de mi visión infinita. Cada elección, por pequeña que sea, desencadena un abanico de destinos divergentes. Así se crean realidades infinitas, mundos que son una variación de lo que alguna vez conocieron. Yo soy Eru Ilúvatar, el creador supremo, el tejedor de hilos cósmicos. A través de mis ojos no serán testigos de estas nuevas realidades. Explorarán un multiverso de posibilidades. Acompáñame mientras navego las corrientes del tiempo y el espacio. Juntos consideremos la pregunta: ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Esta historia comienza en un lugar familiar, la comarca, un rincón tranquilo y apacible, donde los hobbits llevan sus días sin preocupaciones. Gandalf, el sabio mago errante, había llegado a esta tierra para un evento especial, el cumpleaños de su querido amigo Bilbo Bolsón. Sin embargo, lo que comenzó como una celebración, pronto se convertiría en una aventura que cambiaría el destino de la Tierra Media para siempre. Durante la gran fiesta de cumpleaños de Bilbo, el anfitrión subió al escenario para dar un discurso. En medio de sus palabras, algo inesperado ocurrió. Bilbo desapareció de la vista de todos. Este acto súbito de magia hizo que Gandalf sospechara inmediatamente que algo andaba mal. Gandalf siguió a Bilbo en su búsqueda de respuestas. Finalmente, en las profundidades de Bolsón Cerrado, el mago convenció a Bilbo de la verdadera naturaleza del anillo y de la amenaza que representaba para toda la Tierra Media. En un acto de sacrificio y sabiduría, Bilbo acordó dejar el anillo en manos de Gandalf, pero con una condición: que protegiera a su joven y valiente sobrino, Frodo Bolsón, de los peligros que el anillo único traería consigo. Poco después de esta conversación crucial, Frodo llegó a la escena. En medio de la confusión y el peligro, Gandalf decidió confiar momentáneamente el anillo único a Frodo. Sabía que era una carga pesada para los hombros de un hobbit, pero también sabía que en ese momento era improbable que el enemigo sospechara que un ser tan humilde como un hobbit llevará consigo el objeto más poderoso y codiciado de la Tierra Media. Con el anillo ahora en manos de Frodo, Gandalf emprendió un viaje a Minas Tirith, la antigua ciudad de los hombres, para investigar más a fondo este anillo. Pronto su temor se confirmó. El anillo que Bilbo había encontrado era nada más y nada menos que el anillo único. Una creación de maldad insondable y un arma que podría sumir a la Tierra Media en la oscuridad más profunda. Preocupado por la seguridad de Frodo y consciente de que el enemigo podría estar al tanto de la existencia del anillo, Gandalf regresó apresuradamente a la comarca. Lo que le esperaba era una conversación que definiría el destino de ambos y el comienzo de una epopeya sin igual. Frodo, debemos hablar de algo de suma importancia. ¿Alguien más sabe de la existencia de este anillo?
¿Lo posees todavía? No, Gandalf, nadie más sabe de esto, y el anillo sigue en mi posesión. Bien, Frodo, escucha con atención. Este anillo no es un simple adorno ni una curiosidad. Es el corazón mismo del mal de Sauron. Su poder corrompe las almas, y su influencia es insidiosa. Ha llevado a héroes a la perdición y ha desatado la destrucción en la Tierra Media. No debemos subestimar su peligro. ¿Qué debemos hacer, Gandalf? No debemos dejar que el mal llegue a la comarca. Yo puedo ayudarte si es necesario. Tu coraje es digno de elogio, Frodo. Pero los peligros que enfrentarás son inmensos, y la tentación del anillo será abrumadora. Además, no puedo permitir que te arriesgues de esta manera. Se lo prometí a tu tío Bilbo. Los más pequeños pueden llevar a cabo hazañas inimaginables. A veces, la grandeza se encuentra en los lugares más inesperados. Pero es por ese mismo amor que siento por ti y tus semejantes que debo llevar esta carga, para proteger a los hobbits y a toda la Tierra Media de la sombra que el anillo arroja sobre nosotros. Gandalf dejó atrás la apacible comarca y emprendió un viaje hacia el sur. Su destino, Rivendell, el refugio de los sabios y líderes de la Tierra Media. Con la convicción de que este era el camino más seguro y adecuado, Gandalf esperaba reunirse con Elrond y otros conocedores del mundo para discutir estrategias contra Sauron y el destino del Anillo Único. Finalmente, Gandalf llegó a Rivendell, un lugar de belleza y sabiduría, enclavado en las montañas. Allí se encontró con Elrond, el sabio elfo de Rivendell, y con Aragorn, el heredero de Isildur. Unidos por la necesidad y el propósito común de enfrentar a Sauron y destruir el anillo, Gandalf y Elrond comenzaron a deliberar sobre el destino de la Tierra Media. El anillo único ha sido hallado, Elrond, y con un pesar más profundo aún, debo confesar que ahora soy su portador. Los designios del destino han tejido sus hilos a nuestro alrededor, y la Tierra Media enfrenta una oscuridad inminente. Gandalf, el anillo único es un objeto que quebrantaría el alma de cualquier héroe. Te ruego que tengas precaución y escuches a tu corazón, que no falles en tu moralidad en este momento crucial. El enemigo se mueve con una determinación feroz. Las fuerzas de Sauron crecen en número y poder, y siento que la sombra se extiende sobre nosotros de nuevo. Yo estuve ahí, Gandalf, hace 3000 años, cuando los corazones de los hombres se corrompieron y la alianza entre elfos y hombres se rompió. Es por eso que la ayuda de Aragorn es esencial. Él es el heredero de Isildur. Él lleva consigo la sangre real de los reyes y la fuerza necesaria para unir a los hombres de la Tierra Media en esta lucha desesperada. He visto crecer a Aragorn, y aunque sus pasos son firmes y su coraje es evidente, aún no confío por completo en el corazón y la mente de los hombres. Sin embargo, su posición es fundamental para esta misión, y sé que él mismo te dirá que está encaminado a seguirte. Gandalf, el anillo único es una amenaza que supera nuestra comprensión. Debemos de convocar a todos los pueblos libres de la Tierra Media, a sus líderes y sabios, para que juntos forjar un camino hacia la luz en medio de esta oscuridad. Mientras tanto, el anillo debe permanecer seguro en Rivendell, fuera del alcance de las garras insaciables de Sauron. Tu sabiduría y visión son invaluables, Elrond. Nuestra tarea es monumental, pero no estamos solos en esto. Juntos enfrentaremos la oscuridad que se avecina. Vanem. Naudanem inedol renianen. Wangwaninen inad. Warne inaed isiselig. Renegi vet y penen. Dijiste que ibas a unirte a mí, rechazando la inmortalidad de tu pueblo. Y aún lo sostengo.
Prefiero compartir una sola vida contigo que enfrentar todas las edades de este mundo sola. Pasaron los meses y la noticia del descubrimiento del anillo único se propagó como el viento por toda la Tierra Media. Los líderes de los pueblos libres, conscientes de la gravedad de la amenaza que se cernía sobre ellos, decidieron reunirse en un concilio histórico que cambiaría el curso de la historia. La reunión se llevó a cabo en el majestuoso salón de Rivendell, donde elfos, enanos y hombres se sentaron juntos para deliberar sobre el futuro del anillo. Había una variedad de opiniones. Algunas clamaban por usar el poder del anillo para derrotar a Sauron, mientras que otras advertían sobre la peligrosa seducción del anillo. Sin embargo, la opinión que se alzó como un rugido fue la de destruir el anillo único. La tarea no sería fácil, y todos lo sabían. Debían reunir un ejército formidable y lo suficientemente grande y poderoso como para enfrentarse a las huestes de Sauron en el Monte del Destino. Cada pueblo libre se comprometió a preparar sus filas, forjar armas y entrenar a sus soldados para la inminente guerra que se avecinaba. En medio de este concilio, Elrond, con su sabiduría milenaria, propuso la formación de una comunidad especial que acompañaría a Gandalf en su misión de llevar el anillo único. Gandalf, respetado y querido por todas las razas de la Tierra Media, se alzó como una elección natural para esta tarea titánica. Su amistad con elfos, enanos y hombres, su sabiduría y su determinación lo convertían en el portador ideal del anillo. El tiempo se desvanecía como arena entre los dedos, y la comunidad del anillo concluía los preparativos finales en Rivendell. El peso de la misión pendía sobre ellos, y el destino de la Tierra Media aguardaba con ansias su próxima partida. Queridos amigos y valientes compañeros, hoy nace la Comunidad del Anillo, un grupo unido por el destino y la esperanza en medio de la oscuridad que se cierne sobre nosotros. Vuestra tarea es gigantesca, y el futuro de la Tierra Media descansa en vuestras manos. Aragorn, heredero al trono de Isildur, llevas una sangre real que une a los pueblos de hombres. Tu liderazgo será esencial en esta lucha. Tu coraje, nuestra guía. Legolas, del Reino del Bosque, eres el ojo agudo entre nosotros. Tu destreza con el arco y tu conocimiento de los bosques serán nuestros aliados en terrenos peligrosos. Gimli, el enano guerrero, tu valentía y fuerza son legendarias. En tu espalda llevas la determinación de tu pueblo y la responsabilidad de ser nuestro protector y la fuerza bruta del equipo. Boromir, de Gondor, tu lealtad a tu ciudad es innegable. Tú traes consigo el orgullo de una gran nación y una determinación férrea. Y sin más preámbulos, les presentaré a estos valientes guerreros que se unirán a nuestra comunidad, acompañándolos en estos peligros que están por venir. Ellos son